Miss, buenas tardes. Miss, buenas tardes. Buenas tardes, chicas. Buenas tardes con todos. ¿Me confirman el audio, por favor? Profesora, buenas tardes. Buenas tardes, Miss. Profesora, buenas tardes. Miss, buenas tardes. Miss, buenas tardes. Buenas tardes con todos. Vamos a iniciar con la sesión del día de hoy. Sí, recordando un poco lo que ya hemos trabajado. Sí, los diversos temas. Sí, a ver, ¿qué me podría manifestar? Forma de resumen. ¿Qué tema hemos desarrollado? ¿Qué es lo que hemos trabajado? ¿Qué es lo que recordamos? A ver. En forma de resumen, ¿quién me podría manifestar? A ver, Patricia, Kelly, Rose, a ver, Keren, ¿qué me podrían decir al respecto sobre la clase pasada? Kelly, ¿puedes activar tu audio? Patricia. Patricia. Miss. Patricia, ¿qué me puedes decir respecto a la clase pasada? A ver, ¿qué tema hemos desarrollado? ¿Qué hemos dicho al respecto? ¿Qué es lo que recuerdas? Quizás quedó alguna duda, qué es lo que resaltó para ti más. Ay, no sé. Patricia. De una historia de... Ay, no sé. ¿Qué tema hemos desarrollado? A ver, Celia, ¿levantaste la mano? Celia. Miss, buenas tardes. Estoy buscando mi audífono. Hemos tratado de los teatros. Ya hemos hablado sobre específicamente qué teatro hemos desarrollado. ¿El teatro griego? Hemos trabajado en lo que es el teatro griego. Griego, sobre el clasismo. Exacto. Hemos hablado, si bien es cierto, la primera corriente literaria, que es el clasicismo, ¿cierto? Ahora, dentro del clasicismo hemos desarrollado lo que es prosa narrativa, ¿cierto? Donde se le considera como la literatura clásica, ¿ya? Ahora, dentro de la literatura clásica hemos visto, sí, los diferentes aportes donde lo que va a resaltar más va a ser las guerras, ¿no? Las guerras, los enfrentamientos de la época. Ahora, pasando ello, se va a desarrollar lo que es el teatro. A ver, cuando hablamos del teatro griego, ¿en qué nos enfocamos? ¿Cuál es la idea principal del teatro griego? ¿Qué es lo que destaca? ¿Cómo yo lo diferencio?
dentro de la literatura, ¿cómo se diferencia el teatro? ¿O en qué se enfoca el teatro griego? A ver, ¿qué me podría manifestar? ¿En qué nos enfocamos, chicos? A ver, Lucidia, ¿me escuchas? Lucidia. Sí, profesora, buenas tardes. Buenas tardes, Lucidia. Lucidia, ¿qué me puedes decir respecto cuando hablamos del teatro griego? ¿Qué es lo que a qué nos referimos? ¿En qué nos enfocamos? Es una comedia, profesora. ¿Es una comedia? ¿El teatro griego nos narrará sobre las comedias? ¿Será ello? A ver, Maglita, ¿me escuchas? Maglita, Hola, Miss, dígame. Maglita, ¿de qué nos habla el teatro griego? ¿En qué se enfoca? De actuar. ¿Actuar? ¿Eso en ello se enfocará el teatro griego? ¿Analí? Analí, ¿me escuchas? Mis buenas tardes, ¿puedo opinar? Sí, Ya. El teatro griego es dirigido en una tragedia, una comedia, que se basa en obras antiguas. ya, en obras antiguas. Muy bien. Pero cuando hablamos del teatro griego, ¿nos hablan de frente de la comedia de ello? ¿Es así como surgió en esa época? ¿Se desarrolla de esa forma el teatro? No, El ¿Qué es lo que teatro griego, Sí, te escucho. disculpe. Sí, te Sí, escucho. el teatro griego más que todo se enfoca en las evoluciones y el origen de las tragedias y comedias El de ese origen. ¿Y entorno. cómo se originó? ¿Perdón? ¿Cómo se originó? Mm, ¿Cómo se Por originó la el teatro? ceremonia. ¿Con Por ceremonia? antiguos prehistóricos. por se, evoluciones. se originó en las evoluciones de los No. antiguos festivales y rituales. Ya te vas acercando de las En la ceremonia. festividades, de los rituales. Esos Ceremonias rituales, Y religiosas. ese era Por las el ceremonias origen de los dioses. religiosas. Ceremonias religiosas. ¿hacia, El hacia antiguo quién Grecia se es dirige? una forma de arte que se originó en la antigua Grecia. Ya, pero ¿cómo se originó esas ceremonias? ¿En honor a quién? A Dionisio. En honor al dios Dionisio. Dionisio. Exacto. ¿Ya? Los rituales, las representaciones se desarrolló en honor al dios Dionisio, ¿no? ¿Quién era el dios Dionisio? ¿Quién era el dios Dionisio? El dios de las tragedias. ¿Dios de la tragedia será? Dios del vino, patrón de la agricultura. Exacto, ¿ya? El dios del vino, ¿ya? En honor a ese dios se hacían los rituales y ceremonias Vino. que en dicho tiempo se consideraban que eran iniciación o parte del
teatro, ¿no? Porque eran escenificaciones que seguía todo un proceso para escenificar o representar dignamente a este dios, ¿no? Eran festividades, rituales que duraban aproximadamente una semana, ¿no? Desde muy tempranas horas de la mañana hasta horas muy tarde, ¿no? Entonces se daban estas representaciones con el fin de obtener buenas cosechas, buenos frutos, ¿no? Como en la actualidad, ¿no? Por ejemplo, esta actividad o estos rituales hasta la actualidad se siguen manejando, ¿no? Hemos visto que hay festividades, sí, cada cierto tiempo en honor a un dios, quizás porque hizo algún milagro o queriendo obtener riquezas, ¿no? Eran creencias que los griegos tenían y que hasta la actualidad se siguen practicando, ¿no? Por ejemplo, ahora en la sierra, si han estado escuchando las noticias, pueden ver que muchos de los agricultores o campesinos de las zonas altas de la sierra están realizando, por ejemplo, quemaciones, ¿no? De cerros, con la creencia de que al realizar esa actividad, sí, van a producir lo que es la lluvia, ¿no? Entonces, esas creencias, esas significaciones, se siguen manejando, ¿no? Sí, Miss. Sí, ¿verdad? Se Sí, ha sí, sí, quedado como manejando. una práctica cultural ya, ¿no? Entonces, de esa forma, pero en un inicio, dentro del teatro griego, sí, esta práctica era considerada como escenificación, ¿no? Escenificación teatral, ¿no? Era determinada de esa forma, ¿no? No sé, no que significaba simple nada más, sino que se desarrollaba con un fin, ¿no? Ya con el pasar del tiempo, si bien es cierto, en un inicio se practicaba, sí, con cantos, alabanzas individualistas, ¿no? Donde los actores no tenían qué cosa, no tenían contacto alguno, ¿no? Y lo desarrollaban personalmente, ¿no? Claro está que sí pertenecían a un grupo, ¿no? De representantes de dicha actividad, pero no lo desarrollaban o no tenían una práctica común, ¿no? Entre ellos. Entonces, se practicaba sí, ¿no? Ahora, ya con el pasar del tiempo, debido a las acciones políticas, y uno de los representantes del coro se ve obligado a enfrentarse con el coro, ¿no? Y es donde va a producir el famoso sí diálogo, ¿no? Y es que a partir de ese momento es que recién se incorpora esta actividad, ¿no? Esta actividad, se llega a practicar a partir de ese momento todavía, ¿no? Y se desarrolla, sí, el diálogo, ¿no? Ya que, por ejemplo, el vestuario de los actores, o que hasta ese momento todavía no se consideraba como, por ejemplo, como una profesión o algo importante el desempeño de los que pertenecían al coro. Sí, a partir de ese momento, Tespis es quien se enfrenta a esta actividad, ya se incorpora el diálogo y es que de ahí en adelante se toma como referencia, sí, y se toma mayor importancia a los actores o los que desarrollaban esta actividad, ¿no? Ya que, por ejemplo, sus vestuarios eran producidas o hechas nada más con soguillas, ¿no? Y coturnos, sacos y coturnos, y túnicas, ¿no? Coturnos y túnicas y máscaras, ¿no? En este tiempo que es la iniciación del, el teatro, se va a iniciar, ¿sí? Con el vestuario, no con el fin de representar algo, ¿no? Porque simplemente representaban cánticos. Entonces ellos, su vestuario va a ser bastante simple, como el hecho de, por ejemplo, tener coturnos
¿sí? Y túnicas, ¿no? Como los sacerdotes, por ejemplo, en la actualidad, que es lo que vemos, ¿no? Ahora, por ejemplo, si tenían que representar algo triste, algo sonriente, ellos usaban máscaras, ¿no? Ya que en ese tiempo, por ejemplo, no se usaban, por ejemplo, micrófonos, como en la actualidad sí se usan, ¿no? Entonces, es por ello que ellos van a usar máscaras, los cuales les va a ayudar a enfatizar, ¿no? Y profundizar su voz. ¿Para qué? Para que puedan ser escuchados, ¿no? Ya con el pasar del tiempo, debido a muchos enfrentamientos, sí, se va a desarrollar de una forma particular, ¿sí? Las escenificaciones. Ya no van a ser solamente alabanzas y representaciones en honor al dios Dionisio, sino se van a dar diversas representaciones con el fin de dar a conocer al pueblo sus historias, ¿no? Su cultura, ¿no? Ya vista de otra forma. Entonces, a partir de ahí, recién se van a dar representaciones y escenificaciones, ¿sí? De las historias que ya habían sido narradas, ¿sí? Muy bien. Entonces, ¿está ahí alguna duda respecto al teatro griego? Todo claro está ahí. Todo claro, Miss. ¿Todo claro? Todo claro, Miss. Sí, Miss. Muy bien. Sí, mi. ¿Ya? Entonces, de esa forma se va a dar. Muy bien. Entonces, mencionando ello y mencionando las significaciones y representaciones teatrales junto a la literatura griega, el día de hoy vamos a hablar sobre la literatura medieval, que al igual que la literatura griega, va a ser uno de los movimientos literarios, artísticos, culturales. Cada movimiento literario va a estar basado en aspectos relevantes de la historia, ¿no? Donde su fin va a ser con el fin de quizás dar a conocer las diversas hazañas e historias de los héroes. ¿Sí? A ver, vamos a... La literatura medieval va a ser representada y desarrollada aquellos trabajos escritos durante la Edad Media, ¿no? Es por eso que, o es por ello que se menciona y se dice que es la literatura medieval. ¿Por qué? Porque forman parte de los trabajos creados en la Edad Media, ¿no? Es parte de... ¿Qué más? Ahora, desde la caída del Imperio Romano, ¿sí? Desde la caída del Imperio Romano de Occidente hasta inicios del Renacimiento, ¿no? Es donde se va a desarrollar esta literatura medieval, ¿no? Esa es su etapa cronológica. Va a estar compuesta, ¿sí? Por escritos religiosos y trabajos seglares, ¿no? Se va a diferenciar por ello, porque es uno de los movimientos literarios los cuales van a tener escritos o textos, ¿sí? Con trabajos religiosos, ¿sí? En honor a la religión o que eran creyentes, ¿no? Y trabajos seglares, ¿no? Que es lo contrario ahí. Los no creyentes, ¿sí? Y el sentimiento religioso dentro de esta época, sí, va a estar muy arraigado y la guerra se va a vivir como un hecho cotidiano. ¿Por qué un hecho cotidiano? Porque se va a narrar durante esta etapa, sí, que, por ejemplo, en la actualidad para nosotros, si alguien escribe de corrupción, sí,
para nosotros no es nada nuevo. ¿Por qué? Porque frecuentemente vivimos con con el desarrollo de esta temática, ¿no? Se maneja de esa forma. Entonces, ahí o durante esta época, lo mismo va a suceder ya, ¿no? Pero con con las guerras, ¿no? Para ellos, los enfrentamientos, las guerras que se desarrollaban durante un tiempo, van a ser trabajos comunes, ¿no? Que para ellos ya no era nada nuevo y ya estaban acostumbrados, ¿no? Ahora, ¿qué periodo va a destacar? Aquí se va a repartir en 3 etapas, como toda corriente literaria, ¿no? Cada corriente literaria se va a diferenciar por la forma en la cual se conoce, ¿no? En la Alta Edad Media, donde las obras se van a escribir en latín, ¿no? En su idioma principal. Plena Edad Media, donde va a surgir la poesía como un amor cortés, un amor bonito, un amor lleno de respeto y cotidianidad, ¿no? Se va a desarrollar de esa forma. Y la Baja Edad Media, donde ya se va a dejar de hablar de esta forma de literatura, ¿no? Ya no va a ser un hecho cotidiano, sino más bien un hecho sí, cultural, ¿no? Se va a desarrollar. Entonces ya en la Baja Edad Media no es de que se va a perder por completo esta literatura, sino que se va a enfocar, ¿sí? Ya en una nueva literatura, ¿no? Una nueva forma de presentación de la literatura, ¿no? Por eso es Baja Edad Media, ¿no? Va a ir surgiendo otras corrientes literarias. ¿Sí? Entonces, Alta Edad Media, etapa de apogeo, de realce, ¿sí? Donde van a ser escritas las obras literarias en textos literarios, sí, en su idioma propio, ¿no? Que es el latín. Ahora, ¿qué características va a poseer este movimiento literario llamado clasicismo? Digo, medievalismo, literatura medieval, se va a desarrollar de una forma particular, ¿sí? Dotado de muchos significados, ¿no? Uno va a ser de carácter anónimo. ¿Por qué creen que hasta el momento se sigue manifestando como con carácter anónimo, chicos? ¿Por qué creen? Porque esta característica ya viene desde la literatura clásica. Desde la literatura clásica ya nosotros podemos diferenciar y determinar que la literatura se va a ir manifestando como un carácter anónimo. ¿Por qué? A ver, ¿qué me podría manifestar? ¿Nadie? A ver, Celia, Patricia, ¿qué me pueden decir al respecto? Anónima clásica. No, ¿por qué creen que esta característica nos dice que se va a presentar la literatura medieval con carácter anónimo? ¿Por qué consideras ello? Y esta característica viene, les vuelvo a recalcar, desde la literatura clásica. ¿Por qué creen? A ver, ¿qué me pueden decir al respecto?
Señorita, porque no, no buscan, por decir así, la fama o reconocimientos. Podría ser eso, pero estamos hablando de épocas antiguas. Entonces, ello todavía no se desarrollaba con intensidad. ¿Les puedo acotar algo? ¿Qué creen que es? Sí, escuchamos. Porque capaz era algo que pasaba en ese momento y como muchas personas lo iban a leer, no querían que se sepa quién es el autor porque capaz iban a ir a darle un castigo a esa persona, ya que en ese tiempo era algo muy soberano. Ya te acercas a la hipótesis, pero a ver, ¿recuerdan por qué decíamos que en la literatura clásica mencionábamos que era de carácter anónimo? ¿Se recuerdan? En la literatura clásica, que también se practica esta o se maneja esta característica. ¿Por qué decíamos que la literatura clásica tenía una particularidad de ser anónima? ¿Por qué? A ver, ¿quién me podría manifestar? ¿Nadie? ¿No se acuerdan? A ver, ¿recuerdan cuando les explicaba sobre la literatura griega? Decíamos que estaba dotado, estaba o formaban parte de esta literatura los y rapsodas. A ver, ¿quién recuerda? ¿Quiénes eran los aedos y rapsodas, chicos? ¿No se acuerdan? A ver, los aedos y los rapsodas eran, sí, aquellos que iban de pueblo en pueblo contando las diversas hazañas de los héroes, ¿ya? Ellos eran los aedos y los rapsodas, los que iban de pueblo en pueblo contando las diversas hazañas de los héroes. Entonces, para ese tiempo, se tomaba con igual importancia la literatura. Por ejemplo, en la actualidad se respeta a un escritor. En esta época se respeta, pero en esa época ¿se habrá tomado de la misma forma? No, ¿verdad? No, Entonces, Miss, porque en esa época creo que más lo veían como una virtud. como una práctica nada más, ¿no? Exacto. Entonces, en la actualidad, sí, sí se respeta. Por eso es que era dotado, entonces para ellos los escritores o los que redactaban eran quienes, los famosos aedos y rapsodas, ¿ya? ¿Por qué se dice de carácter anónimo? Porque como era manifestado por los famosos aedos y rapsodas, los aedos y rapsodas iban de pueblo en pueblo. Entonces, si a ti te contaban una historia, tú esa historia la contabas a otra persona y así pasaba. Entonces, por ejemplo, yo conoceré una historia así, pero yo sabré quién fue la primera persona quien lo habrá contado. No voy a saber, ¿cierto? ¿Por qué? Porque a la persona quien me contó le contó otra persona y esa persona le contó a otra persona y así fue pasándose de boca en boca. Por eso es que la otra característica que va de la mano con el carácter anónimo
es que las obras eran eminentemente orales, ¿no? Entonces no se sabía con exactitud, ¿sí? No se sabía con exactitud quién era la persona quien había creado la historia, ¿no? Entonces por eso dotaba el carácter anónimo y era oral porque se manifestaba de forma hablada, ¿no? En la mayoría de veces. La literatura va a tener o es de carácter culto, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Van a alabar o dar como significado a las alabanzas. La obra o la mayoría de obras, al igual que en la literatura clásica, van a ser escritas en verso y es didáctica y moralizante, ¿no? Se basa mucho en la moral práctica de esa época. Va a resaltar la imitación, que quiere decir con las costumbres griegas, y van a haber escritos religiosos y escritos laicos, ¿no? Escritos con divinidades o alabanzas a las divinidades y escritos laicos, quienes va a ser en contra de estas divinidades, ¿no? En contra de las creencias, ¿sí? Entonces va a ser ello. Entonces, ahora sí recordaron por qué es carácter anónimo. Sí, Miss, gracias. Sí, profesora. Sí, ¿verdad? Muy bien, chicos. ¿Ya? Entonces hay que recordar ello. ¿Qué características? Que era de carácter anónimo, que resalta la obra en verso y tiene escritos religiosos como también escritos laicos, ¿no? Escritos para quienes tenían divinidades y escritos para quienes no los tenían. Vamos a tener a muchos representantes, ¿sí? Vamos a tener a Juan Manuel en la prosa medieval de ficción, el Conde de Lucanor, a Fernando de Rojas, un dramaturgo español con la obra La Celestina. En Francia vamos a tener a la canción de Rolando, que es anónima. En Alemania la canción de los Nibelungos, que es también anónima. En Inglaterra, cuentos de Canterbury, de Geoffrey Chaucer. En Italia, que vamos a tener a Dante Alighieri con Boccaccio y Petrarca. En España, con el Cantar del Mío Cid, que es de forma anónima. Y la Celestina de Fernando de Rojas, ¿no? En España, la literatura, pero me dirán, Miss, pero ¿cómo es que surgen en tantos países? Claro, las obras o las corrientes literarias no es particular de un solo país, sino se va a desarrollar en diferentes países, claro está, con diversos o diversas características, ¿no? Donde un país que otro va a tener un más se podría decir, popularidad o mayores representantes que van a hacer que la época marque por ello en un determinado país. ¿Ya? Por ejemplo, con la obra del Cantar del Mío Cid, ¿no? Que ha trascendido el mundo entero, que hasta acá, por ejemplo, nosotros dentro de la malla curricular de los estudiantes se tiene que hablar del Cantar del Mío Cid. ¿Por qué? Porque muestra de forma particular las características de esta literatura. ¿Ya? Ahora, el Cantar del Mío Cid, ¿de qué trata? El Cantar del Mío Cid va a ser desempeñado, va a ser la defensa del honor, ¿no? Un valor con gran importancia, ¿para qué? Para la gente de esta época, ¿no? Para ellos, el hacer respetar el honor o que respeten el apellido va a ser bastante significativo, ¿no? La necesidad de recuperar la honra perdida, ¿no? Va a hacer que dé un impulso a las hazañas acometidas por el héroe, ¿no? Acá el poema se va a iniciar con el destierro del Cid, ¿no? Quien su primer motivo va a ser su deshonra, ¿no? Tras una acusación de robo, ¿no? Este deshonor va a hacer de que el mío Cid suponga también el de ser poseído, ¿no? De sus heredades, de sus riquezas y posesiones en vivar, ¿no? Y privado de la patria potestad de su familia. Ya tras conseguir la conquista de Valencia, gracias a su prudencia y astucia, aquí el mío Cid va a conseguir el famoso perdón real
y una nueva heredad, ¿no? Aquí el señorío sobre Valencia, ¿no? Para ratificar su nuevo estatus económico y también su estatus social, ¿no? De señor de vasallos. Y acá se van a conciertar las bodas de sus hijas con linajes del mayor prestigio, o eso es lo que consideraba el Cid, ¿no? Como que son los famosos infantes de Carrión, ¿no? Aquí el destino, sin embargo, va a ser imprevisible, ¿no? Y va a transformar este momento, la felicidad, en una nueva caída de la honra del Cid, debido al ultraje de los infantes de las hijas del Cid, ¿no? Que van a ser vejadas, ¿no? Malheridas y abandonadas en el Robledar de Corpes, ¿no? Hecho que va a suponer, según el derecho medieval, el repudio de facto de estas por parte de los de Carrión, ¿no? En lo cual ahí es la segunda deshonra del mío Cid, ¿no? Por ello es que el Cid alega la nulidad de su matrimonio, ¿no? Por esta situación, ¿no? En un juicio presidido por el rey, en el que los infantes de Carrión van a quedar infamados públicamente y apartados de los privilegios que antes detentaban, ¿no? Como miembros del séquito real, ¿no? Por el contrario, las hijas del Cid van a conciertar matrimonios con reyes de España, llegando al máximo ascenso social que nos esperaban los infantes de Carrión, ¿no? Entonces va a desarrollar ellos, y es una cultura propia de esta época, ¿no? Cómo es que se desarrollaba esta forma de literatura. ¿Ya? A ver, vamos a ver un pequeño extracto de esta forma o de esta historia para que lo puedan entender. Hoy en Drama Live, el Cid. Cierra los ojos. Deja que tu imaginación viaje a la España medieval, al siglo XII. El sol de la primavera ilumina la plaza, y los mercaderes y sus compradores, extranjeros y peregrinos, niños y niñas, la llenan de vida. De pronto, en el centro de la plaza, un juglar alza la voz y comienza a cantar las aventuras y desventuras de un héroe. Rodrigo Díaz de Vivar. Al acabar, los que han escuchado este relato van a su casa y lo cuentan a sus padres, hermanos o hijos. Poco a poco la historia de este hombre se vuelve legendaria y se va transmitiendo de generación en generación, hasta que llega un momento, alrededor del año 1207, que un copista llamado Perabat pasa al papel las hazañas del Cid para que lleguen a nuestros días. De hecho, su manuscrito es el primero que se conserva. Además, está en perfecto estado, tan solo le falta la primera hoja del principio y 2 del interior. Y hoy, como juglar, os voy a trasladar las hazañas de nuestro Rodrigo Díaz de Vivar. Si ya antes de empezar sabes que este resumen te está salvando la vida, suscríbete. Te pongo en contexto. En la corte de Castilla, en torno al año 1080, el Cid salió victorioso de una batalla en la que ganó 3 cosas. 1. El favor del rey Alfonso VI. 2. Su fama y el nombre de campeador. 3. La envidia y el odio de los cortesanos. ¿Y puede haber algo peor que el corazón de un noble corroído por la envidia? No respondas. El caso es que un grupito de cortesanos liderado por un tal García Ordóñez hablaron mal al rey del Cid. Aunque fuera mentira, Alfonso VI les creyó. Y muy enfadado por la supuesta traición de su caballero, le invitó a abandonar el reino antes de 9 días. Al Cid, que además de fiel era obediente, no le quedó otra que abandonar Vivar hacia Burgos. Pero no se fue solo. Sus amigos como Álvar Fáñez de Minaya y seguidores no dudaron en acompañarle en sus próximas batallas. Al ver Vivar a lo lejos, sus ojos se llenaron de lágrimas y pensó en sus enemigos. ¿Alguien con sed de venganza? El Cid y su ejército llegaron a Burgos, pero nadie les quería hospedar. Finalmente acamparon en un lugar cercano a la villa. Martínez Antolínez se saltó las normas del rey y les proporcionó víveres. También ayudó al Cid a urdir un plan para conseguir algo de dinero. Construyeron 2 arcas y las llenaron de arena. Después pidieron a los judíos vivas que se las guardaran durante un año. Ellos pensaban que rebosaban oro y que a cambio le prestaran dinero. Así, con 600 marcos, el Cid abandonó Burgos. Antes de que acabara el plazo de los 9 días, el Cid fue a despedirse de su esposa Jimena y sus 2 hijas, Sol y Elvira, que se encontraban en el monasterio de Cardeñas. El Cid lloró al despedirse, pero les prometió regresar y casarlas honradamente. Finalmente, un día antes de que su plazo acabara, el Cid emprendió la marcha, junto con un centenar de castellanos. Contó hasta 300 lanzas.
Acampaban durante el día y cabalgaban por la noche para no ser vistos. En pocos días ocuparon Ita, Guadalajara y Alcalá. Realizaron una emboscada en Castejón, pero para no empeorar su relación con el rey, decidió no derribar su castillo y devolver la ciudad a los moros. Marchó hacia Zaragoza, dependiente del rey moro de Valencia, y sembró el pánico en Alcocer. El rey Tamín de Valencia mandó refuerzos, pero no les sirvió de mucho, ya que fueron cercados y estuvieron sin agua durante 3 días. Finalmente, tras una batalla, los del Cid salieron victoriosos. El botín fue inmenso, por lo que el Cid, con su parte, le hizo un regalo al rey Alfonso. ¡Ay, pico y pala! Otra parte del botín la destinó a la Virgen de Burgos y a su mujer e hijas. Después, el Cid se asentó cerquita de sus territorios conquistados y a sus ciudadanos les obligó a pagar tributo. El Cid continuó con su conquista y pidiendo tributos en las ciudades por las que pasaba. Al conde de Barcelona no le sentó muy bien que este guerrero se aprovechara de sus tierras, por lo que decidió enfrentarlo. El Cid, cansado de tanta batallita, le mandó una carta para intentar apaciguarlo, pero no hubo suerte. Peor para el conde, ya que tras su evidente derrota acabó siendo prisionero. Además, aquí el Cid se hizo con su espada colada. Ya sabes que todo héroe necesita de una gran espada. Las conquistas del Cid no pararon. Burriana y Murviedro cayeron. Los campos se llenaron de flechas, espadas, cuerpos y sangre, mientras en Valencia temblaban viéndolo llegar. La fama del Cid campeador arrasaba Cullera, Játiva, Denia y Benicadel. Tras 10 meses de asedio a la ciudad de Valencia, los moros se rindieron abriendo las puertas al Cid, quien subió a lo alto del alcázar y ondeó su enseña. En poco más de 3 años había conquistado toda la región de Valencia. Tras alguna que otra batalla más, el Cid contaba con 3.600 siervos. Y con esta posición clara de ventaja, pidió al rey Alfonso sacar a su esposa e hijas de Castilla, supuesto a cambio de riquezas. El rey, gratamente sorprendido por las hazañas del Cid, concedió su petición. ¿Qué pasa? Que los envidiosos seguían vivos. A García Ordóñez, el del principio, no le gustó ver que el Cid estaba recuperando el favor del rey. A su vez, en la corte del rey estaban los infantes de Carrión, quienes deseaban casarse con las hijas del Cid. No eran tontos ni nada. Doña Jimena, Sol y Elvira llegaron a Valencia, donde la recibió el Cid a lomos de Babieca. Espada y caballo, ¿qué más necesita nuestro héroe? De hecho, otra espada, la tizona, que ganó en una batalla posterior. Pero la alegría del reencuentro duró poco, ya que el rey de Marruecos había enviado soldados para sacarlos de Valencia. Y nuevamente una gran batalla. 4.000 cristianos contra 50.000 moros. Y para variar, una gran victoria del Cid, quien mandó todo el alijo de los moros al rey Alfonso. Este contento, no es para menos, perdonó al Cid. En Castilla, los infantes de Carrión, junto con el malvado conde García Ordóñez, pidieron al rey que intercediera por ellos para poder casarse con las hijas del Cid. El rey aceptó a regañadientes y comunicó su deseo al campeador. Este accedió a cumplir la voluntad de su monarca. No quería tener más problemas. El Cid y el rey Alfonso VI se reencontraron después de tantos años a orillas del Tajo. Al verse, el Cid lloró emocionado, como si se reencontrara con un viejo amor. El rey le perdonó. Después, los infantes de Carrión pidieron oficialmente la mano de las hijas. Las bodas se celebraron en Valencia y duraron 15 días. Te puedes imaginar, todo el mundo estaba muy feliz y contento. A partir de ese día, los infantes y las hijas vivieron en Valencia durante los 2 años siguientes. Durante estos 2 años, los infantes dejaron claro que no eran la clase de hombre que una querría tener. No se llevaban muy bien con las personas de la corte y eran el blanco de todas las burlas. Les aterrorizaba luchar, tan solo les preocupaban las riquezas que salían de las batallas. A su vez, no podían soportar que se burlaran de ellos, y ya cansados de ser el hazmerreír de Valencia, decidieron regresar a Carrión y llevarse a sus esposas y su ajuar. Así, cuando llegaron al poblado de Corpus, ordenaron al resto de la comitiva que se adelantara, puesto que querían pasar tiempo con sus esposas. Sin embargo, una vez a solas, las ultrajaron y apalearon y las dejaron ahí tiradas. Este violento episodio pasó a conocerse como la afrenta de Corpes. Los infantes huyeron como buenos cobardes. Las hijas fueron rescatadas en unas condiciones terribles, desnudas y deshidratadas. Los mensajeros hicieron su trabajo y cuando el Cid se enteró de la afrenta, mandó 200 hombres para buscar a sus hijas. Al reencontrarse con su padre, este les prometió que iba a restaurar su honra. Así, mandó un mensaje al rey Alfonso pidiendo justicia. Naturalmente, el rey convocó las cortes en las que debían comparecer los infantes. Estos acudieron a regañadientes, pero con el mismo nivel de arrogancia.
El debate que tuvo lugar ahí fue como un partido de tenis. Finalmente devolvieron las espadas del Cid y el ajuar de las hijas, y para restaurar el honor de las jóvenes, el rey acordó que se enfrentarían en una batalla. No hace falta que te diga quién ganó, ¿no? Al mismo tiempo, un infante de Navarra, Doña Sol. El Cid aceptó gustoso. Finalmente, todos se reunieron en Valencia para celebrar la victoria sobre los de Carrión y las nuevas bodas. El poema termina honrando la figura del gran héroe, el Cid campeador. Así que resumamos para que quede todo claro. Este poema es un cantar de gesta, es decir, un poema que narra las hazañas épicas de un héroe. Se transmitió de forma oral hasta que fue copiado. Sus versos no se agrupaban en estrofas, sino en tiradas, separadas en hemistiquios. Importante. Como todo poema, tiene alguna que otra discrepancia con el personaje histórico, pero esto lo dejamos para otra ocasión. ¿Conocías este gran poema de la literatura española? Ahora ya puedes hacerte el listo con tus amigos. Compárteselo. Pero antes, déjanos un super like y suscríbete. Cuéntanos en los comentarios qué otra obra te gustaría que resumiéramos. ¡Hasta el próximo vídeo! Muy bien, chicos. ¿Se comprendió? ¿Se entendió mejor? Sí, Miss. Sí, ¿verdad? Entonces, ¿cuál era el tema principal dentro del MioCid? ¿Cuál era el tema principal, chicos? El destierro y la honra. Recuperar la honra. El recuperar la honra, ¿no? Dentro de esta época, esto va a ser algo sumamente importante para el Cid, ¿no? Para la sociedad de esta época, ¿no? Va a ser primordial, fundamental dentro del desarrollo de esta historia. ¿Sí? Muy bien. Muy bien, chicos. Ahora, entonces, la literatura medieval, ¿sí? Se va a enfocar, ¿sí? En escritos, por ejemplo, ¿este escrito va a ser religioso o laico? Laico. Laico, ¿cierto? ¿Por qué? Porque se va a basar, ¿sí? En la honra, ¿no? Acá no se significa divinidad alguna, ¿no? Entonces, la literatura medieval va a ser desarrollada a partir del siglo V hasta el siglo XV, el cual se va a iniciar, sí, como hemos dicho, tras la caída del Imperio Romano de Occidente, ¿no? Y duró hasta la toma de Constantinopla en el año 1453, que es conocido también como la caída, sí, de Roma de Oriente, donde en este tiempo va a tener sucesos importantes que van a marcar la historia, que van a ser la Guerra de las Cruzadas, el famoso feudalismo, el afanciamiento de la burguesía, el teocentrismo y diversas lenguas romances que van a ir apareciendo, ¿no? Como bien se dice, esta época va a ser épica y van a aparecer los famosos cantares de gesta realizados por los juglares, ¿no? Acá los más conocidos son la canción de Rolando, que surge en España, el cantar de los Nibelungos en Alemania y el cantar del Mío Cid, o también llamado el Mío Cid, que es en España. ¿Sí? Entonces, de esa forma se va a desarrollar, ¿no? Acá en el MioCid vamos a tener diferentes personajes donde los más importantes o los que van a ir destacando van a ser, ¿sí? Rodrigo Díaz de Don Vivar el Cid, Ximena Díaz, que es esposa del Cid, Doña Sol y Doña Elvira, hijas del Cid, ¿no? Y los infantes de Carrión, quienes van a prácticamente eh,
deshonrar al Cid, ¿no? Por completo. ¿Sí? ¿Alguna consulta? ¿Alguna duda? Chicos, ¿alguna duda, alguna consulta hasta ahí? No, Miss. ¿Todo claro? Todo claro, Miss. Muy bien, chicos. Muy bien. Entonces, ¿qué características podemos destacar dentro de la literatura medieval? A ver, Luz Marina. Luz Marina. A ver, Mardeli. La literatura medieval es un periodo literario que abarca desde el siglo V hasta el siglo X, no, hasta el siglo XV. Ya, pero ¿qué característica yo voy a destacar de la literatura medieval? Al inicio lo dijimos cuando hablábamos de las características. ¿Qué era Hay una comedia. anonimato? Que era anónima, muy bien. ¿Y qué tipo de escritos vamos a encontrar? Oral. Oral. Oral y escrito, Miss. No, hay dos tipos de escritos que se desarrolla en la literatura medieval. Escrito religioso y escrito laico. Exacto, escrito
religioso y escrito laico. Ya, esas son las dos formas de escritura que se va a desarrollar dentro de esta época. Chicos, muy bien, chicos, si no hay dudas, no hay consultas, nos quedamos aquí y nos vemos la siguiente clase. Cuídense mucho.